justamente lo más importante en oración. Necesitamos pedirle a nuestro Señor su gracia para que este inicio de semana, ahí está, ahora sí, para que este inicio de semana, bueno, pues se realice de acuerdo a la agenda que tiene nuestro Señor para ti y para mí. Espero que la hayas pasado muy bien en este fin de semana. Estuvimos muy contentos y quiero agradecer, tuvimos la oportunidad, tenía muchísimo tiempo que no visitaba Villa María, aquí en el centro de la ciudad, y ahí tomamos la Santa Misa. Le tocó a Padre Gregory, ay, muchos lo conocen, le quieren, nos encanta. El Padre Gregory, por cierto, es uno de nuestros conferencistas en el próximo Congreso de la Divina Misericordia. Recuerdan que él estuvo con nosotros en el Congreso de Hombres y Mujeres de Fe. Recuerdan que les encantó, a todos nos encantó, nos hizo pasar un gratísimo momento con su charla. Pues precisamente por eso, porque tú lo pediste, le hemos vuelto a invitar y el Padre ha aceptado a venir y darnos ese mensaje que Dios es bueno todo el tiempo e infinita su misericordia. Así que tenlo por favor presente en este octubre 13, que por cierto, gracias porque ya han estado llamando, solicitando sus boletos y de verdad que esa es una muy buena noticia y te voy a decir por qué. En esta ocasión, en virtud de que es una celebración y que vamos a cerrar con el concierto, lo dejamos en el teatro donde se realizó hace muy poquito tiempo, hace un par de fines de semana, el concierto de La Voz del Desierto en el Teatro Laila Crocker, que está al ladito del Centro de Convenciones Henry B. González. Es un lugar que está muy adaptado para trabajarse como concierto. En virtud de esta facilidad o de estas instalaciones, decidimos dejar ahí el concierto del que va a haber al término del Congreso de la Divina Misericordia. Pero hay un pequeñísimo detalle que quiero que por favor tú comentes a tus compañeros, amigos, comunidad, vecinos, familia. Tiene una capacidad mucho más limitada y no hay opción de ampliación. En el centro de convenciones, tú lo conoces, son los dos sitios donde nosotros hemos trabajado, pero ahí donde los que ya es una tradición que asisten a nuestros congresos saben que el salón se puede ampliar. En caso de que hay más invitados, bueno, pues se ponen más sillas y hay un arreglo. Se puede modificar, esto lo permite afortunadamente las instalaciones. Pero en el caso del centro, en el caso del teatro, esto no puede suceder. La capacidad es limitada y no se puede ampliar. Por tanto, es importante que tú consideres registrarte oportunamente, porque en esta ocasión más de una persona no puede, no hay lugar para ponerse sillas ni nada. Así que por favor, ya han estado preguntando, ya empezaron a adquirir los boletos, nos da muchísimo gusto que lo hagan oportunamente, pero no se confíen porque no puede ampliarse, la capacidad es totalmente limitada. Bueno, pues este evento será en octubre 13, es todo un día y cerraremos con el concierto que va a ser la cerecita, porque es celebrando los 10 años que esta fundación cumple, empiezan las actividades en la celebración del 10º aniversario de servir a la comunidad. Esta mañana a mí me da muchísimo gusto, estoy muy contenta. Cuando me dijeron viene padre, yo dije, ay, gracias. No por la falta de fe, por supuesto, es que tiene tanto tiempo que no veo. Yo creo que han pasado como 2 años, ¿no, Andrea? 2 años. O más de 2 años. 5 años. 5 quizás. Padre César Betancourt,
Me da muchísimo gusto. ¿Que ahorita está en dónde, padre? En San Pío X. En San Pío X. ¿Estaba usted en San Alfonso? En San Alfonso, de San Alfonso estuve año y medio en Del Río, Texas, en la parroquia de St. Joseph. Ay, muy y bien. ahora ya me pasaron aquí a San Pío X. Entonces la gente se pregunta, pero ¿por qué lo cambian tanto? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué problema tiene? ¡Ay, no! Al contrario, porque lo necesita el Señor. Sí, ahí me necesitaban para que celebrara la misa en latín. Y ¿En latín? Sí, entonces no había quien lo hiciera, entonces dijeron, bueno, tenemos que arrancarlo de Del Río y véngase otra vez para San Antonio. Sí. Entonces en San Pío X está celebrando la misa en latín. Sí, en latín celebro a la 1:30 de la tarde y también los sábados seguido de confesiones. Y también celebro a la misa en español que comenzamos también hace exactamente año y medio y a las 12 del día. Todos quedan invitados alrededor de Harry Wurzbach y lo que es West Alamo Heights, Terre Hills, toda esa área la cubrimos nosotros para los que estén interesados en la misa en español a las 12 del día el domingo. Y también celebro las misas de inglés, bien sea el sábado o el domingo, todo depende de cómo vaya el schedule para el fin de semana. O sea, ese horario está bastante ocupado. Sí, sí. Oiga, padre, hemos perdido un poquito, pues, ¿cómo llamarlo? Ritual, no. Como costumbre, tradición, ¿cómo lo llamo? La Santa Misa en latín. No es que se haya perdido, es como un paso que dio la Iglesia en 1964, en cuanto que el rito ya no sería en latín, sino en las lenguas vernáculas. Entonces, la mayoría de los obispos, las comunidades, pues cambiaron a las lenguas vernáculas, al inglés, al español, al francés. Y eso, pues por supuesto, fue en detrimento del rito en latín. Y también afectó la manera de celebrar la misa. Entonces, el ritual propio también cambió y con ello cambió la lengua. Entonces, lo que nosotros hacemos en San Pío X es conservando el antiguo rito y la lengua, entonces así lo celebramos. Entonces, si usted va, por ejemplo, a la misa San Pío X a la 1 de la tarde el domingo, se dará cuenta que la manera de celebrar la misa es distinto. Ya el sacerdote está dando la espalda al pueblo frente al tabernáculo. Como se hacía anteriormente. Y el padre estará diciendo las oraciones en latín y solamente la homilía será en español o en inglés, en este caso es en inglés. Habrá algunas partes de la misa que se escucharán, como por ejemplo el Gloria, la oración introductoria, el credo, al final de la misa, el Padre Nuestro, pero por ejemplo las palabras de la consagración y lo que nosotros llamamos la plegaria eucarística es inaudible, es decir, que el sacerdote la dice no en silencio, sino en voz baja, como lo que requería el rito antiguo. Entonces sí cambian ciertas cosas, las posturas también cambian, hay más que todo estar arrodillado y de pie, sentado muy poquitos durante las lecturas, pero la mayoría del tiempo es arrodillado o de pie. Me llama la atención que una parroquia haya solicitado tener la misa. En realidad no fue la parroquia de San Pío X, fue como un movimiento que comenzó hace muchos años en un nursing home que se llama San Francis, que está aquí por la calle Woodland. Ahí comenzaron a celebrar la misa en latín hace más o menos unos 20-25 años. Con el permiso del obispo, era un grupo pequeño de personas, pero a medida que pasaban los años pues se iba aumentando. Entonces pidieron que celebraran la misa aquí en San Pío X, pero no, en realidad no es para la iglesia de San Pío X. Vienen personas de todo San Antonio, de New Braunfels, de Fredericksburg, que pertenecen a este grupo. Que pertenecen a ese grupo. Sin embargo, puede ser una invitación interesante para el pueblo. Para que experimente cómo es la misa antigua, cómo los gestos, las palabras, las posturas, todo. Es una experiencia. Yo he tenido personas que vienen de Austin o de Corpus Christi, del Valle o de otras partes que están visitando, personas que también van a esta misa en otros estados. Entonces lo que van es, miran la internet
¿dónde se celebra esta misa? En Texas, en San Antonio, entonces ya saben dónde es. Que yo recuerde, padre, y le ruego que me corrija usted, pero es que esto, Adrián me platicó un poquito y dije, qué interesante, que yo recuerde en San Antonio la congregación de Divine Mercy Mission, Sí. en New Braunfels son quienes la celebran, y aquí en una de las parroquias anglicanas. Son los únicos que he visto que la celebran en latín. Sí, pero ellos celebran es la misa, la misa ordinaria, es decir, la que celebramos en español o en inglés es la que ellos celebran en latín, el nuevo rito, pero no el antiguo. El antiguo solamente se celebra aquí en San Pío X. Entonces, sí sé que en Atonement hacen la misa en latín, pero es el nuevo rito. Con fines de orientar a nuestra comunidad, ¿pudiera usted explicar la diferencia de ese nuevo rito con la diferencia con el antiguo rito? Bueno, podemos decir que las diferencias son más que todo de forma. De forma en el sentido de que la misa nueva deriva de la misa antigua. Claro. Entonces, en dos partes importantes, la parte de la palabra y la parte eucarística. La parte de la palabra, entonces la antigua misa tiene un rito, tiene un más ritual, en cuanto que, por ejemplo, al principio se hace una confesión más amplia. Se hace, por ejemplo, el Salmo 62 y se hace luego el Yo Confieso, que es el que decimos en la misa en español. Entonces, lo que hizo la misa nueva es quitar las partes introductorias de las oraciones y dejar solamente el Yo Confieso. Y en este caso, en la misa nueva se hace de pie, en la antigua se hace de rodillas. El Gloria es el mismo, como se dice en la misa normal. La oración introductoria o la colecta es la misma que en latín. Y las lecturas es ahí donde cambia un poquito, porque en la antigua solamente había una lectura y estaba el Evangelio. En la nueva hay una lectura, hay un salmo responsorial, hay una segunda lectura y ahí está el Evangelio. O sea, en pocas palabras, es el mismo rito, salvo que en este caso se hace sentado, como bueno, también se hace sentado en latín. Lo que cambia es lo que quería el concilio en la Dei Verbum, que era que se abriera la palabra de Dios más ampliamente en el misal. Entonces lo que hicieron fue poner más lecturas, pero también el antiguo misal tiene las lecturas. Que la otra diferencia es que se hace en latín. En nuestro caso se escucha en español o en inglés, en la lengua vernácula. Eso es la forma en cuanto a la palabra. Luego viene la homilía, lo mismo. Viene el credo como en español o en inglés, lo mismo. Salvo que en muchos casos el credo se canta. Nosotros no tenemos la costumbre de cantarlo en inglés o en español, aunque se puede hacer. Y luego eso es en cuanto a la forma de la palabra. Entonces luego viene lo que se llama la parte eucarística. Entonces en latín es lo mismo que en español o en inglés. Está el ofertorio, está el prefacio y está la plegaria eucarística, que se hace en latín y lo que se llama inaudible, es decir, que se dice en voz baja. En la forma ordinaria se dice en voz alta, pero es lo mismo, salvo que es en latín. La forma ordinaria tiene más plegarias eucarísticas, tiene 13, la antigua nomás tiene una, que siempre ha sido la misma por los últimos 1500 años. La nueva misa tiene la plegaria 1, que es la que usa el canon, que se usa en latín, y luego en la misa ordinaria está la 2, la 3 y la 4, y luego están las plegarias de reconciliación y de distintas necesidades. En total hay 3, que se hicieron a partir de la plegaria 1, o sea, todas las otras derivan de la misma. Lo único es que estas son de nueva facción, que las hicieron o las compusieron en 1970. Pero en realidad, si usted compara las dos formas, son muy parecidas. Lo único es que la antigua es más elaborada, la nueva es más simple, porque esa era la idea del concilio, de que se abriera al pueblo de Dios las escrituras, pero se comprendieran de una manera mejor los ritos, y entonces por eso se simplificó. Es como una receta en la cual le han quitado ciertos condimentación, pero es la misma misa. Sí. ¿Habría alguna razón en especial, padre, por el hecho de que algunas de las oraciones sea inaudible?
Sí, porque la idea era el concepto que tenían antiguamente de lo sagrado, que usted se conectaba con lo sagrado a través del silencio. Entonces, el silencio juega una parte importante en la misa en latín. ¿En qué sentido? En lo introductorio, por ejemplo, cuando decimos el yo confieso, lo dice solamente el sacerdote y 2 ministros, no lo dice el pueblo. Aunque ya la nueva norma de la Comisión Vaticana Ecclesia Dei sugiere que esas partes de la misa sean dichas con el pueblo. O sea, desde el movimiento existía antes del concilio de que algunas partes de la misa se dijeran en voz alta y con la participación del pueblo. Pero cuando llegó la nueva misa, entonces pues la antigua quedó abrogada. No quedó abrogada, sino que no la volvieron a usar. Entonces se usó la moderna. Y entonces así quedó. Entonces la antigua quedó no inconclusa, sino que quedó como olvidada. Y entonces ahora que la están recuperando, entonces la recuperan con lo que era de antes, el silencio. Porque el silencio era parte de la oración y la comunicación con Dios. Y nos hace falta mucho. Y nos hace falta mucho el silencio. He escuchado a muchas personas que cuando van a la iglesia les estorba en cierta manera la demasiada música, los instrumentos. Entonces dicen, no tengo tiempo yo para reflexionar, para pensar, cuando comulgo, cuando estoy en la palabra, porque siempre hay algo tocando, un tambor, una guitarra, un piano, un órgano, entonces no tengo tiempo para el silencio. Entonces, para personas que quieran vivir un momento de silencio, reflexión, entonces la misa en latín es la respuesta. Ahora, sí, a mí me encanta, es como le da ese toque más místico, sí, más sagrado, y definitivamente como que uno se concentra más y de pronto nos perdemos. Digo, yo no quiero criticar a ninguna misa, pero de repente el ruido nos hace perder un poquito con quién estamos o en qué momento estamos. En un pueblo que de por sí valoramos poco el silenciar para que nuestra alma esté conectada a Dios. Usted dijo, es una experiencia. Ahora mi pregunta para usted es, ¿y cuál ha sido su experiencia? Mi experiencia ha sido primeramente de que el concepto de que la expresión litúrgica se hace de distintas formas para el mismo Dios. Entonces, cuando celebro la de español o la de inglés, tengo la misma experiencia que con la de latín. ¿Qué pasa con la de latín? Que la de latín yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo, no en lo que me estén mirando. Entonces, o cómo es que tengo que aparecer. Porque en la misa ordinaria, pues usted tiene más contacto con la vista, con la gente, sí, las posiciones. Sí. En cambio yo cuando estoy celebrando la misa en latín, eso no me preocupa. Yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Entonces es más, requiere mucha concentración, pero al mismo tiempo mucha interiorización con esto que se está celebrando, un gran misterio. Así como lo celebraron los padres de la iglesia, o como lo celebró San Agustín, o como la celebró Santo Tomás de Aquino, o como la celebró San Ignacio de Loyola, o San Luis Gonzaga. Todos esos santos celebraron ese rito. Inclusive el Padre Pío de Pietrelcina, Pablo VI, Pío XII, Pío IX, todos esos santos, Pío X, todos esos santos, inclusive pues Santa Teresa de Jesús, ella participó de esa, o Santa Benedicta de la Cruz, o tantas mujeres y hombres a lo largo de la historia experimentaron y vivieron su espiritualidad a partir de ese rito. Entonces sería contraproducente decir no es importante, no, porque entonces ¿cómo es posible que Santo Tomás de Aquino haya escrito los versos más lindos eucarísticos a partir de la experiencia? Sí, exactamente. O San Francisco de Asís, que no quería ser cura porque no quería indignificar el misterio de la Eucaristía. Entonces todas esas experiencias, entonces cuando usted la está haciendo, pues está celebrando esa misa, usted está espiritualmente en comunión con todos esos santos, hombres y mujeres que vivieron siglos atrás a partir de esa misa. Esto quiere decir que usted lo ha disfrutado muchísimo. Sí.
¿Y se imaginó que esto le iba a pasar cuando lo invitaron y aceptó el reto? No creo, porque yo dije, bueno, acepto, vamos a ver cómo. Yo sabía cómo hacerlo. Claro, claro. Pero pues no era mi prioridad, nadie Claro. me preguntó. No, o sea, no. ¿Cómo le digo? No estaba en mis planes. Claro. Pero cuando dijeron, bueno, vamos a hacerlo, y lo hicimos y ya. Bueno, pero es que a nuestro Señor le encanta sorprendernos. Así es. Como así ahorita, es. si Padre César no sabe, va así pasar por el Así micrófono. es, me agarraron por el gancho. Ve, hasta se me cayó el pelo. Me agarraron del pelo. Sabe que se ve usted muy bien, me da muchísimo Gracias, gusto gracias. de A usted, señora Coronado. desde hace un buen tal y me encanta sí, verlo. sí, pues lo me mismo, encanta mucho verlo. gusto. Bien, ¿qué ha pasado además del reto de la misa en latín? Y que a lo mejor antes de irse, Padre, podemos grabar un pequeño anuncio para invitar a las gentes. Yo ya con lo que escuché me resultó como una invitación a ir. No sabía, algo me había comentado Adrián, pero me parece que sería una bonita experiencia para todos. Pero independientemente de ese reto, ¿qué ha pasado en estos años que no hemos visto? Bueno, ¿qué ha Además pasado? de estar en Del Río, en San Alfonso, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, muchas experiencias y muchas personas. Experiencias que... Muchos encuentros. Encuentros, todo eso. Entonces, por ejemplo, San Alfonso es una experiencia de ciudad con personas de ciudad que comparten una herencia común, la herencia latina. Ahora en el West Side, a través de sus propias expresiones muy típicamente tejanas, no necesariamente mexicanas. Exacto. Pero ellos tienen su idiosincrasia, su manera de hablar, su manera de actuar y todo eso, y eso es interesante, servir esta clase de comunidades. Del Río es una mezcla entre esto de la cultura netamente tejana y la cultura mexicana, porque los dos conviven, y esos dos momentos culturales se unen en una expresión que se llama la misa, o en un retiro, o en una oración común, en donde ambas comunidades requieren especiales cuidados, pero cuando se refiere a la fe todos nos combinamos y la vivimos de igual manera y con igual intensidad. La de aquí de San Pío X es una experiencia totalmente distinta, porque no tiene la cultura más bien anglosajona y la expresión anglosajona, y la misa en latín es más que todo, no es una expresión tejana o mexicana, es más una expresión anglosajona de cómo ellos viven la vida, la liturgia, cómo su piedad y sus expresiones. La misa en español es típicamente mexicana con un toquecito de la cultura tejana, porque algunos son, pues la mayoría son bilingües, entonces vienen las nuevas familias y todo esto, entonces requiere como un approach distinto, pero esta aproximación lo hace como especial. Entonces ese ha sido como en estos últimos 5 años lo que se ha experimentado. Y me supongo que de gran enseñanza para usted en su Claro campo que sí. pastoral, Sí, en sí, su vida sí, pastoral. inmensamente. Yo tengo la experiencia de haber estado ya en 5 lugares. En menos de cuánto tiempo. Menos de 10 años. Ay. Elote, la Catedral, San Alfonso, Del Río y San Pío. Y listo para la sexta. Además. Y totalmente diferentes. Y totalmente diferente. O sea, que el beneficiado he sido yo. Claro, el aprendizaje. Porque en realidad a los 10 años usted máximo lo habrá movido 2 veces. Sí. En cambio yo he conocido gente, he conocido parroquias, he andado aquí abajo. Ya para dónde más me puede mandar, si ya me mandaron a Del Río. Padre. Sí, entonces. ¿Cómo conectaría esta experiencia? Cada uno tiene una misión específica, sí, ¿cierto? Y el Señor nos va preparando. Sí. Yo el Señor que conozco, sí, el que está a mi lado, bueno, a mi lado aquí, sí, no allá, es el que siempre me da una sorpresa, pero cuando me doy cuenta parece que ya me venía preparando sin decirme para algo. Sí, sí. En este caso le voy a decir cómo recuerdo a Padre César con su juventud, con su frescura, y a lo mejor me equivoco, pero en mi recuerdo es un padre que le gusta mucho la formación, que le gustaba mucho leer un poquito los documentos, recuerdo, sí, que en algún momento hablamos de eso,
pero ahora de pronto nuestro Señor lo lleva mucho al campo pastoral, a la gente, con todos los retos que eso conlleva. Sí. ¿Qué cree usted que le esté pidiendo el Señor? Si en algún momento no se ha preguntado si... Estudiar más la sociedad. Pienso que en un campo pastoral lo sociológico tiene mucho que ver. Entender la gente a partir de su contexto social. Entonces, si uno encarna esa realidad, entonces entiende el resto. Porque podemos saber mucho, pero no entendemos la realidad, pues no sabemos dónde ponerla. Entonces, es el campo, por ejemplo, de la misa en latín. ¿Por qué existe? ¿Por qué hay gente que le gusta? Entonces la sociología nos dice, pues porque esta gente quiere comunicarse con Dios a través de esa manera, y que ni usted ni yo tenemos la autoridad ni el raciocinio para decir están equivocados. Eso es el mejor aporte que nos puede dar el conocer distintas situaciones sociales. Como no estamos equivocados al celebrar la misa en los idiomas, porque es como la gente quiere entenderlo. Entonces es no caer en este extremismo litúrgico o ideológico de la lengua diciendo que solamente tiene que ser en inglés porque estamos en Estados Unidos, o tiene que ser en latín porque es el idioma sagrado, o tiene que ser en español porque la mayoría habla español. Es este conocer socialmente dónde estamos para de esa manera comunicarse con ese contexto social. La mejor expresión, los jesuitas. A mí me formaron los jesuitas. Entonces los jesuitas tienen ese es el camino jesuítico, es ir a la propia realidad en su realidad. No pretender cambiar realidades con mi manera de ser. Eso no es. Y por eso muchas veces nosotros los sacerdotes, la iglesia, las comunidades se equivocan, porque quieren cambiar realidades a partir de conceptos preconcebidos que no se aplican ahí. Exacto. Entonces la mentalidad es que ir sin preconcepciones. Esto es lo que yo quiero hacer, pero en realidad eso no es lo que ellos necesitan. Exacto. Entonces, ir con esa mentalidad abierta, ok, vamos a ver qué encontramos. Y basados en lo que encontremos, entonces de ahí sacamos la redención. Exacto. Dios redime en esas realidades. O lo que llama el concilio las raíces del verbo. Dios está en cada realidad. Lo que hay que hacer es hacerlo fructificar. Punto. Entonces ahí llegamos y hacemos. Los primeros que están en esas realidades, Padre, son nuestros líderes. Ellos son una realidad para ustedes particularmente, pero también son el contacto con su realidad, ¿no? Sí. Pero hay veces que el líder se concentra en su realidad. El aislamiento ideológico. El aislamiento, es decir, y por eso existen, o por eso algunas comunidades no crecen, porque tienen ese aislamiento. Es decir, hacemos esto como yo lo concibo, pero no como la realidad es. Un ejemplo concreto, puede suceder lo opuesto a este concepto. Por ejemplo, hay una comunidad en cierta parte. Esta comunidad solamente celebra en inglés y lo ha hecho por los últimos 100 años. Pero resulta que aquí ya está creciendo una nueva comunidad que habla español. Pero como aquí nunca se ha hecho en español, entonces no podemos celebrar la misa en español, porque el cura no sabe o porque esta comunidad no quiere. Entonces esto es un análisis de la realidad equivocado, porque yo quiero seguir un parámetro que ya no funciona. O por ejemplo, tratar de meter una cosa en español cuando no se necesita. Por ejemplo. Entonces una comunidad en inglés, pero como la tendencia es que hay que tenerla de español, entonces vamos a tenerla de español. Pero eso no conecta con la realidad de esta gente. Entonces son equivocaciones ideológicas, porque quiero yo aplicar algo que no existe en la realidad y que no es práctico.
Entonces, conectémoslo ahora con la realidad de la iglesia. Sí. La iglesia está para hacer fermento y para dirigirse a las necesidades específicas de esta comunidad, no lo que las tendencias o los conceptos preconcebidos nos digan, porque eso no se aplica. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia es la que en la diversidad trata de recoger los frutos del Espíritu, la gente, las comunidades, todo esto. Padre, ¿estudiaría usted algo relacionado a los aspectos sociales, el hombre conectado con, obviamente, teología? ¿Existe alguna especialidad específica? Oh, sí, en esa la área? sociología de la religión, el fenómeno religioso, existe la investigación, o sea, son cosas, bien sea cualitativa, o la otra es la cuantitativa, todo depende de cuál sea el enfoque. Lo importante es que el objeto investigativo sea lo social. Es que si no conocemos la realidad social, es muy difícil conectar con ella. Ahora, tenemos que ser muy claros que cuando usted habla de realidad social nos implica también todo lo que, las circunstancias y contextos que el hombre está viviendo. Exactamente. El hombre mismo y cómo responde a esas circunstancias y contextos y lo que está pasando a su alrededor. Y aunque usted usó la palabra de tendencias, muchas veces la influencia de la sociedad o de la realidad o de la circunstancia lleva al hombre a aferrarse más a ciertos conceptos ideológicos fuera, voy a ser redundante, fuera de una realidad. Eso es posible y eso sucede, pero cuando es un proceso gradual, no un proceso inmediato. Por ejemplo, la evolución de las lenguas. Por ejemplo, en esta determinada sección de San Antonio hablamos español. Entonces, mientras pasa esta generación, mientras llega la otra, entonces tenemos todo este proceso en español, nuestra lengua común, cómo nos comunicamos, cómo oramos, en el caso de la misa. Pero a medida que estas comunidades van entrando a un proceso gradual dentro del inglés, entonces ya la iglesia tiene que estar lista para hacer el tránsito, el proceso al inglés, pero no abruptamente, a como se habla inglés, entonces tenemos que empezar ya en inglés. No, porque ese no es un proceso. El proceso es esperar que se den consecuencialmente todas estas acciones para hacer la transición. Entonces eso es en cuanto a la lengua. En cuanto a la religión, es la evangelización. ¿Cómo estas personas que no tienen religión podemos nosotras volverlas religiosas? No ideológicamente, que este es el problema de las sectas, es que hay que cambiarles de mente, y entonces la cultura y en todo lo demás se pierde. No, ¿cómo esta gente que no cree en Dios podemos hacerlas religiosas? Es decir, pero la religión imprime lo que llamaríamos nosotros un deseo fundamental. El deseo fundamental es primero que se salve y que sean felices. Mucha gente quiere la salvación pero no son felices. Entonces eso no sirve, ni esa es la verdadera religión. Santiago ya lo dijo, esta es la verdadera religión: cuidar a los enfermos, las viudas y a los pobres en sus necesidades, punto. Entonces la religión verdadera es que, viendo esta situación, nosotros queramos que esas personas vivan más felices, porque la alegría de Dios es la salvación del hombre, decía San Atanasio. Entonces es esto, cambiar personas, no personalidades. Ese es el problema de las sectas, ¿sí? Y también de repente de nosotros. De nosotros también nos fundamentalizamos. Entonces queremos ser algo que no somos, porque somos humanos. Entonces eso es la sociología de la religión, entender el fenómeno religioso como algo que Dios quiere, pero no que cambia, sin perder la esencial de la humanidad. Entonces esa es la verdadera religión, el verdadero catolicismo. Y eso es lo que ha identificado hoy el catolicismo. El catolicismo
vive en el mundo y crece hoy en día en el mundo a pesar de los escándalos de los religiosos, curas y todo eso, precisamente porque salva lo humano, la humanidad, penetra toda la sociedad sin destruirla. Entonces por eso tenemos templos de hace 500 años con influencias indígenas. Lógicamente no pusiéramos eso ahora, porque eso fue para ese tiempo. Ahora ponemos otras cosas, el arte, la arquitectura, la manera de orar, la misa misma, todo eso va cambiando. ¿Por qué? Porque Dios quiere cambiar al hombre en su contexto. Fíjese, padre, que usted está mencionando algo, el fenómeno religioso, que no sé si usted sabía, pero justo estaba yo escuchando un poquitito al respecto en la misa de hoy en la mañana. En la homilía, el sacerdote hizo ese comentario que muchos de nosotros nos quedamos en las cuestiones religiosas como rituales, ¿no? Hay que ver los mandamientos, los sacramentos, como si fuera algo que hacer. ¿Perdón? Un checklist. Un checklist. No, lo dijiste bien, Laurita. Olvidándonos de la esencia de nuestra fe. Justo lo que usted está mencionando. Y me parece que muchos estamos cayendo en eso. Unos no tomamos en cuenta ese llamado de la bienaventuranza, no del mandamiento, ¿no? Irnos más allá. Y otros hacemos el checklist. Voy a misa los domingos, trato bien a Padre César, ya. Vale, traer una buena tarjeta. Saca la tarjeta amarilla ese padre. pero no salimos de eso. Sí. Entonces es cómo yo a través de mi fe quiero transformar mi propio entorno. La fe que transforma, que cambia. Entonces eso lo hacen mucho los laicos. Los curas no llegamos allá. Los que llegan son los laicos, las mujeres y los hombres que están con gente en su contexto. Entonces están invitando que ora, lee la Biblia, reza el rosario, porque de esa manera tú estás un poco transformando tu vida y permites que Dios y los santos de la Virgen María entren en tu vida. Entonces es conectar mi existencia con lo divino a través de mi propia situación. El drogadicto, el alcohólico, el mujeriego o la mujer o el joven, con todas estas situaciones, de ese contexto irse elevar al hombre hacia lo divino a partir de su contexto, sin que pierda la personalidad. Queremos transformar, sino la persona. Transformar personas, exacto, no personalidades. Eso le iba a decir, me parece que se nos olvida. Realmente lo que estamos haciendo es queremos transformar personalidades. Queremos que cambien las personalidades sin cambiar mi persona. Oiga, padre, me encanta. Estaba lloviendo la hora, ya nos aventamos más de 30 minutos, Jesús, pero que usted habla demasiado. No, me encanta el tema. Y yo me voy a atrever y le voy a retar con eso de que el Señor es de las sorpresas, porque me encantaría escucharle en uno de nuestros congresos que le habla a hombres y mujeres que nos decimos que tenemos fe y que decimos que somos líderes. ¿Conoce usted al padre Arnold? ¿De casualidad no se ha sentado a tomar un café con el padre Arnold? Se llama, que le encanta la filosofía. Sí, conozco a Arnold Ibarra. Ándele. Filipino, sí, claro. Sí. Está aquí en Santo Niño de Cebú. Sí. ¿No se ha tomado un café con él? No me he tomado un café con él. Cuando lo haga, me invita, porque me imagino que esa charla, el punto de vista filosófico de él, porque tiene la preparación de eso, y su inquietud y tan hermosa su participación desde los aspectos sociológicos, es como reflexionemos otra vez y hagamos un llamado al hombre en su esencia. Sí, al hombre. Tenemos, y eso lo dice el concilio, Gaudium et Spes, alegría y esperanza. Así es. Número 22, tenemos que leerlo todos porque es la esencia de lo que es o lo que desea la iglesia para el hombre de hoy. Y ya lo dijo hace 50 años, pero siempre es nuevo. Es Dios Jesucristo vino en nuestra humanidad y desde la humanidad quiere redimirnos, levantarnos de la postración. ¿Cuáles son las postraciones humanas? No es que deshumanizan, las cosas que nos deshumanizan. Entonces,
Por ejemplo, la drogadicción, nos deshumaniza de pronto la pornografía, nos deshumaniza no cumplir los mandamientos, nos deshumaniza el robo, la corrupción, nos deshumaniza la mafia, nos deshumaniza el lavado de dinero, nos deshumaniza el tabaquismo. ¿Por qué? Porque estas cosas afectan a la persona. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros seamos verdaderamente humanos. Esa es la medida de Cristo. Numeral 22 de la Gaudium et Spes, todos la pueden leer en el Google. Ahí, Gaudium et Spes, numeral 23, o Alegría y el Mundo. Numeral 22, perdón. Entonces eso es, cuando los padres de la iglesia, por ejemplo, entendían al hombre desde la visión humana de Cristo, desde el misterio de la encarnación. ¿Por qué? No porque sucedió la encarnación, para mostrarnos cuál debería ser la medida de lo plenamente humano. Cristo fue plenamente humano, siendo divino. Y entonces en su humanidad sufrió, en su humanidad y su divinidad padeció en la cruz y resucitó entre los muertos para mostrarnos que ese es el hombre perfecto. Se convirtió en el modelo. En el modelo. Entonces cuando nosotros somos plenamente humanos es cuando estamos listos para ser salvados. No podemos ser divinos sin ser humanos. Entonces ahí viene la respuesta. Porque yo hablo transformar personas, no personalidades. Porque nuestra personalidad es la unión con Dios, es la salvación de nuestras almas en el último día. Esa es cuando brillará la personalidad. ¿Y cuál es la personalidad? Lo que celebramos el 15, la Asunción de la Virgen. María está resucitada, es decir, es plenamente libre, es plenamente gloriosa, es plenamente pura, es plenamente moral, porque María ya no puede pecar. Esa es la verdadera humanidad, cuando nosotros, libres ya de esta corrupción del mundo no entendida como la carne, porque tenemos que morir, sino las corrupciones del mundo, entonces somos ya plenamente humanos, decimos, este es el primer Adán y esta es la primera Eva, la que ya de ahora en adelante tiene que ser resucitada. Esa es la verdadera persona, esa es la verdadera salvación. ¡Wow! Y esa es la verdadera libertad. Y la verdadera libertad, por supuesto, porque si yo no robo, yo no mato, si yo deseo el bien para el otro, no me meto en problemas, evito el mal para no perecer en él, entonces soy plenamente humano, soy plenamente libre. Esa es la verdadera libertad. Ya había yo escuchado una frase que decía que el hombre religioso era un hombre más humano. Ya había yo escuchado alguna frase al respecto y me acuerdo que cuando yo la reflexioné, yo le encontré todo sentido de los valores evangélicos. No tanto, bueno, que es parte del valor evangélico, cumplir el mandamiento como la receta de cocina, ¿no? Sino el hecho de que, bueno, es totalmente lógico, si yo estoy más en comunión con Dios, voy a tener esa inspiración a ser como Él, mi corazón se hará más caritativo, sufriré con el que sufre, ¿me explico? Exacto. Por tanto va humanizando más a la persona. Y es un proceso que sí se hace en realidad, no es una promesa tal, pero ¿qué necesita el hombre para dejar ser y hacer a Dios en él? ¿Qué necesita? Primero que todo, la apertura. La apertura de San Ignacio, por ejemplo, que decía que en el discernimiento, es decir, en conocer la voluntad de Dios, está basada mi propia salvación. ¿Cómo me comunico? ¿Cuál es la antena? ¿Cuál es el programa, el software que necesito para entrar con Dios? Pienso yo que es en el discernimiento, en pedir todos los días al Señor a través del Espíritu qué es lo que Él quiere de mí. ¿Qué quieres de mí, Señor? Es algo, pareciera que es para gente elevada en el espíritu, pero no, podemos también tomar baby steps, pequeños pasos, para que nosotros vayamos entendiendo la voluntad de Dios en mi vida. Por ejemplo, pienso en San José. San José es ese personaje típico que no sabía qué hacer. Su mujer está embarazada por obra del Espíritu.
Entonces él está en el dilema, ¿qué hago? ¿La repudio? ¿Hago que la condene? Entonces Dios, dice el texto, se le apareció en sueños y le dijo, no temas, José, porque María está embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces, en este caso la respuesta vino a través de un sueño, pero en otros casos puede venir a través de una persona. Viene a través de la Eucaristía, viene a través de la predicación, viene a través de la palabra de Dios. Y una de las cosas que las más nos ayudan para discernir que sí es la voluntad de Dios es cuando que lo que se desea nunca es el mal. Esa es la primera regla. Lo que se desea siempre tiene que tener como consecuencia un bien. No puede salir un mal de un deseo divino. Claro. Contradiciría. Sí, verdad, del corazón de Cristo. Exacto. Hay quienes dicen que la paz que viene al tomar la decisión es un signo también. Es un signo. Es decir, todo envuelve como no un misterio, sino como un mecanismo espiritual para entender qué Dios quiere de mí. Pero indudablemente no puede ser el mal. Dios no puede desear que nosotros deseemos el mal. Eso contradeciría la esencia de Dios, que es el supremo bien. Pues no tiene sentido. O decir que en el nombre de Dios se va a hacer el mal. Eso es ilógico. Eso no puede ser. Entonces esa es como la respuesta. San José tiene la respuesta así para nosotros. Dios vino a él en sueños y le dijo, no temas. No le dijo, pues ve y pregúntale. O llama a tu amigo. En ese caso concreto, él vino y le dijo, mire, esto es así. Y yo pienso que cuando Dios quiere iluminarnos, dice, esto es así. Y se rascó su cabeza y se... Cierto, pienso yo, esto es así. Entonces nosotros obedecemos. San José dice, se levantó y tomó a María. Entonces actuó, es decir, la llamada divina, el mandato divino, la obediencia humana. Y la obediencia es ciegas, sin pedir explicaciones. Porque ya en sí, yo no me imagino cómo vienen esas palabras cuando dice, bueno, no temas, mira, ha concebido por obra del Espíritu Santo. ¿What? ¿No? Sí. Me imagino. Déjenme hacer una pequeño paréntesis. Hilario Torres le saluda, hola. Lourdes Morales, buenos días, Padre César. Gloria, gracias. Dice, gracias por su enseñanza, vaya que sí nos hace falta. Creo que Lourdes se refiere al silencio que usted estaba comentando, porque fue en el momento que vi que entró la llamada. Martita Ochoa le está viendo desde Dallas. Blanquita González dice, hola, bendiciones. Ella le está viendo desde México. Mucho gusto, Blanquita. Mario Ledesma, Sara Palacios de Dallas, Noemí, supongo de Dallas, y Teresita García también, Hilario Torres son de Dallas, también nos están siguiendo. Y bueno, mucho gusto. Placer que nos sigan a través de la radio y que sigan orando por nosotros, por este ministerio tan hermoso de difundir el mensaje de salvación. O sea que lo vamos a tener más seguido. Dice Noemí. Dice Noemí, ¿dónde? ¿No vi esa parte? Después de Blanca. Dice, saludos, estoy haciendo notas. Noemí, me las compartes después. ¿Verdad que ha estado bien interesante? Se me está antojando que voy a subir este video a YouTube, con permiso del Padre. ¿Cómo lo titularía? Porque ha hablado tan lindo y de tantas cosas esenciales. Misceláneas religiosas. Oiga, hacemos un programa, misceláneas religiosas. Es el Padre, no inventes, Gloria. Bueno, tengo tiempo para ir a Santoral. Vamos a Santoral mientras le pregunto al Padre, sino porque yo, bien grosera, no le he ofrecido un cafecito. Nada, aquí no dan nada. Nada, ni agüita, aquí ni dan nada. Nada. Ni agua. Está que tengo la garganta como un desierto. Vamos al Santoral, enseguida regresamos. ¿Quieren café o quieren agua? Agua. Oiga, ¿qué es eso, señor Coronado? Se escapó. Este señor Coronado vino y me entregó empalado aquí. 20 de agosto, San Bernardo de Clairvaux. Cuando San Bernardo de Clairvaux se unió al monasterio fundado por San Esteban Jardín, la norma era de un estricto silencio. Sin embargo, pese a estar enclaustrado,
Bernardo era constantemente consultado, tanto en persona como por carta. Con frustración dijo: ¿y dónde, pregunto yo, está el ocio? ¿Dónde la tranquilidad del silencio cuando uno está pensando, componiendo y escribiendo? ¿Cómo puede la mente ser tranquila componiendo una carta cuando hay el clamor de un torbellino de expresiones y todo tipo de frases y diversas de sentidos se empujan entre sí? ¿Puedes decirme si hay algo de tranquilidad en todo esto? ¿Puedes llamar a eso silencio, incluso si los labios no se mueven? A menudo, cuando tratamos de escribir algo importante, experimentamos el mismo clamor y los mismos empujones de que habla San Bernardo. Recordamos que a nuestro mejor traje le falta un botón, que el perro no tiene comida y que no hemos regado las flores. Cuando más tratamos de dejar los pensamientos a un lado, más insistentes se vuelven. Tales distracciones ocurren no solamente cuando tratamos de escribir, sino en cualquier ocasión en que hemos de ejercitar la disciplina mental. Al leer un libro difícil o al aprender a hacer algo nuevo, a menudo somos extraviados por la seducción de nuestras propias maniobras mentales. Cuando eso sucede, nuestro mejor recurso es dejar que los pensamientos no deseados fluyan a través de nuestra mente, pero no perturben nuestra paz mental. Pero, como señaló San Bernardo hace más de 800 años, eso resulta mucho más fácil de decir que de hacer. ¿Me distraigo con facilidad? ¿Cómo reacciono ante las interrupciones mentales? Que subas la red. Parece que salió fuera de la ciudad. Pido ayuda a los santos para aprender a enfocarme y concentrarme. ¡Qué barbaridad! Yo no sé tú qué pienses, pero verdad que hemos estado de lujo. El padre tuvo que salir. Aquí está afuerita. Está hablando de algunos asuntos. No sé si le quede tiempo de regresar con nosotros nuevamente al programa, pero qué interesante es platicar con ellos. ¿Cuánto pueden compartir? Pero mi pregunta para ti, que nos haces el privilegio de acompañarnos en este programa, es: ¿qué has aprendido? ¿Qué te dijo el padre en esta experiencia? Porque sí, nos fuimos de un tema a otro, de un tema a otro, de un tema a otro, pero Noemí, tú que estás tocando, haciendo notas, Martita, y que te encanta la formación, y ustedes que nos están escuchando, ¿qué has aprendido? ¿Qué pregunta le harías al padre? Bueno, el 833-88-3009, como siempre los textos, el 888-880-8563, como siempre la línea telefónica a tu disposición, pero agradezcamos la visita de él porque tenemos mucho que trabajar para poder seguir ese modelo de vida que es nuestro Señor Jesucristo, y que así, de la misma manera, ha dado su vida por tu esencia, para que tú seas quien eres, viviendo lo que tú eres, quién eres, cómo eres. Tú eres justamente la razón de entrega de nuestro Señor. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Te pone a reflexionar? Bueno, quiero decirte que parte de la Junta del Padre en esta mañana es porque nos estaba anunciando que va a hacer un viaje. Entonces yo quisiera acompañarlo, así que si algunos de ustedes están interesados de hacerlo, ya les diremos cuándo lo va a hacer, para que también se sumen a esta actividad, que es una entre tantas. Y en los últimos minutos que me quedan, ya vamos casi a terminar el programa, te quiero hacer dos comentarios. El primero de ellos: el fin de semana, además de haber ido a Villa María el domingo, que agradezco mucho, estuvimos saludando a Enedina, las hermanitas religiosas. Verónica, te prometí que iba a decir que Verónica se nos quiere escapar, pero no te vamos a dejar. A ver si me acuerdo, porque no traje el papelito, lo tengo allá afuera en mi bolsa. ¿Vampara? Ya sé que si me estás escuchando estás diciendo, no se dice así. Bueno, pero es que no me da tiempo de salir corriendo por el papelito. Entonces Verónica, ella me dice que me dijo que va a ir al Congreso con los matachines, pero ya quedamos que no te vas,
o regresas a casa al gran concierto, porque el horario es diferente. Y también tuvimos la oportunidad por ahí de conocer a algunas personas. Muchísimas gracias con su cariño. Estén por favor visitando Villa María. Los domingos tienen la comida y yo probé unas trepas rellenas de blueberries que no me lo van a creer. El otro comentario que te quiero hacer es que el sábado ya hicimos la primera visita, según nosotros prometimos, al shelter de niños. Y también ya hablamos con el padre, y la fecha que se concluyó que el padre estará ahí con nosotros, que nos permitirá llevar a los niños la Santa Misa y luego darles la cena, alimento espiritual y alimento físico, va a ser el sábado 25. Esto quiere decir este sábado. Hoy en la noche, apresuradamente, hemos acordado tener una junta. Por favor, si tú estás interesado en ir y quieres estar en la junta, o no puedes estar en la junta, pero sí irías el 25, necesito que me mandes texto hoy. Porque hoy en la noche que tenemos la junta, es la junta de organización para el sábado 25, y necesitamos saber cuántas personas contamos, con qué contamos. Necesitamos, ya tenemos ropa, no se entregó porque íbamos nada más a ver el sábado pasado. Ahora sí nos toca organizar. Necesitamos manos. Ya me di cuenta que los niños llegan, hay que servirles rapidísimo, porque los llegan al comedor por grupos, se les sirve de comida rápido. Hay que llevar, necesitamos cocineros, necesitamos comida, no para llegar a cocinar, sino ya traer los platos. Necesitamos manos para servir rapidísimo. Luego se va un grupo y están pasando el otro grupo. Fue una experiencia bien especial. Y al final los más chiquitos, porque yo vi niños, me dijeron que tenían 7 años el más chiquito. Había un niño de China, ya grandecito, 2 de Bangladesh. Yo me quedé pensando todo el fin de semana, de manera personal, yo no entiendo cómo llegaron estos niños aquí y así. Pero ahí están. Y tristemente, una de los comentarios que me hicieron es de que a veces hasta los mismos familiares lo mandan. Así que 830-388-3009, mándame texto. Misión Shelter, sábado 25. Para esta noche tengo que saber si cuento contigo. Gracias. Ora por Padre César, ora por nosotros por ti.